Cordial saludo, mi nombre es Freddy Álvarez, estudiante del programa de Administración de Empresas de la UNAD. A continuación presento la sustentación del trabajo final del curso de Cultura Política, donde doy respuesta a la pregunta ¿por qué considero que la temática escogida es pertinente? Bueno, yo creo que es pertinente porque históricamente los campesinos en Colombia han tenido un papel fundamental, principalmente en las dinámicas del país y y como agentes económicos y productores de alimentos. Los campesinos han sido poco tenidos en cuenta en cuanto a la democracia del país y no tenemos en cuenta que son el pilar fundamental en cuanto a la economía y al progreso del país. Entonces, por eso considero que la temática surgida es pertinente. Tras la Constitución de 1991, Colombia se ha embarcado en un proceso de descentralización que ha buscado la definición de los procesos políticos que condicionan las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esto implicó que en el marco de la descentralización se diera la autonomía territorial del Estado y en sus diferentes niveles, pretendiendo su modernización, entendiendo así la participación política que se configura como condición necesaria para la satisfacción de las demandas de la sociedad civil, especialmente de los campesinos. Los campesinos han buscado apropiarse de esos espacios institucionales en la toma de decisiones que fortalecen las dinámicas adquiridas por ellos. Es necesario replantear cómo se construye en el campo colombiano una democracia, no en sentido formal, sino real, vinculante de los distintos sectores, para lo cual la sociedad civil tiene en manos un posible cambio de paradigma del sector mediante la organización social. Bueno, paso a dar respuesta a la segunda pregunta. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, yo relaciono lo investigado con la participación política y democrática en Colombia porque los campesinos han tenido una lucha durante muchos años tratando de ganarse un puesto en la toma de decisiones del país, intentando llegar al Congreso donde ellos puedan exponer sus puntos de vista, donde puedan hacerse escuchar. Y como es de conocimiento desde que surgió el movimiento agrario, tras vivir una serie de atropellos y desalojos, los campesinos quieren más que llegar a un acuerdo, tener una vida digna, normal, mejor, igual a la que llevaban en tiempos pasados. Y este proceso es tarea del Estado. Y en la pregunta número 3, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Porque es un tiempo en el que los campesinos afrontaron una oleada de violencia donde enfrentaban al narcotráfico que quería apoderarse de sus tierras y ellos por defender sus tierras, por defender a lo que era de ellos, sufrieron una gran cantidad de masacres y pérdida de familiares. Al parecer eran ignorados por parte del gobierno. Estas personas defendían ellos mismos así y defendían sus tierras cuando debería haber sido el gobierno quien defendiera a los campesinos, ya que con el trabajo de ellos sus tierras garantizaban en gran parte la economía de nuestro país. Bueno, así termino mi exposición y doy paso a la compañera Paola, quien prosigue con la otra parte de la exposición. Muchas gracias. Saludos, gracias Freddy por la intervención. Dando continuidad en la pregunta número 5, de cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector escogido. Bueno, en el 2004 se señala que el campesinado colombiano ha venido introduciendo profundos cambios en los sistemas productivos. En el 2011 se ha establecido también una gran proporción de la población rural que pertenece a pequeños productores agropecuarios. En el 2007 se puntualiza que la evolución de la estructura de la propiedad como se ha manifestado en los últimos 50 años en el país ha sido significativa, y la disminución de la producción de alimentos también. Desde 1996 Colombia inició una serie de cambios institucionales orientados a mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales en el país. O sea que este hecho se da entre 1996 y el 2005.
en el 2007 a través del Consejo Nacional. Ya para la Constitución Política, en 1991 se estableció que los territorios de comunidades indígenas se consideraban entidades. En 1997 las tierras y las expectativas de las de propiedad de los desplazados pudieron ser protegidas y sacadas del mercado. A finales del 2002 en el territorio nacional se habían conformado 559 resguardos. La pregunta número 6, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes? Entonces, en la población afectada, en el primer punto, son los campesinos de Trujillo Valle y sus familias, y los actores relevantes pues fueron el gobierno, el narcotráfico y los activistas políticos. Ya. Continuamos con el segundo aporte, que es la afectación en La Guajira. Fueron los grupos indígenas Guayú, Cowi, Hato Nuevo y la Jagua del Pilar. ¿Ya? En el siguiente aporte fueron miles de campesinos obreros, las mujeres y los niños que llegaron con fines de labor a la zona bananera y habían viajado durante muchísimos días. ¿Ya? Para la pregunta número 7, ¿cuáles fueron los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector que está documentado? Entonces, en el 3 de agosto, en 1910, se establece la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Cali. El 24 de abril de 1910 se crea la Biblioteca Centenario de Cali. El 2 de noviembre de 1910 se consagra e inaugura la Basílica de Buga. El 4 de diciembre de 1920 llega a Buenaventura el Padre San Francisco y posteriormente, dando continuidad a los siguientes aportes, en los municipios de Dibuya y Riohacha durante la década de los 50 existió una organización donde los campesinos pertenecían a un acopio. Por medio de él podían vender sus productos. En Carraipilla, en 1959, existió una casa campesina, la cual fue donada por un particular, Diomedes López. Entre 1950 y 1970 los terratenientes daban a los campesinos tierras para que trabajaran. Y dando continuidad a los aportes, en 1997 se gestionó la adquisición de un predio ubicado en territorio actualmente, la cual forma parte del corregimiento de Albania. Más de 25.000 trabajadores campesinos de las plantaciones se negaron a cortar bananos producidos por la Unit Fruit. Entre 1928 y 1929 estalló una crisis económica internacional. Y ya con esto damos continuidad a mi compañera Lady. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Lady Joana Martínez Mosquera. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y me encuentro estudiando el programa de Administración de Empresas. Gracias a mis compañeros Freddy y Paola por sus aportes. Yo voy a dar continuidad con las últimas preguntas de esta actividad. Listo, empecemos. La primera es, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Listo. A nivel de seguridad alimentaria, en algunas de las familias de la ciudad de Risaralda, en Colombia se reportan porcentajes de pobreza donde los protagonistas son los campesinos. Estas cifras brindan un aproximado de 7.1 millones de afectados en Risaralda. Campesinos y los niños pertenecientes a este sector son los menos beneficiados en cuanto a los alimentos y carecen de este beneficio. Otro contexto es que un estudio de Machado 2011, una de las principales conclusiones en las cuales llegó es que Colombia es más rural que de lo que pensamos, ya que un 32% de los colombianos son habitantes rurales,
y en las 3/4 partes de los municipios persisten relaciones propias de las sociedades rurales. Lo anterior implica que todo lo que suceda en el campo colombiano juega un papel importante en el devenir político, económico y social del país. Otro contexto es sobre las tierras, los territorios y el conflicto. Según Abuelo, describe que el territorio rural colombiano se puede definir entonces en 3 grupos de poblaciones rurales en el país. Están los campesinos tradicionales, como los conocemos. Los campesinos son los que se encuentran en sus pueblos, en sus fincas. También están los campesinos metropolitanos. Estos son los campesinos que han sido obligados a crear una vida en una ciudad, pues por lo que han sido desalojados, desplazados de sus tierras. Y por último están las comunidades étnicas, que son las negritudes y las indígenas. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Gracias a las investigaciones realizadas se permite identificar las actividades socioeconómicas del departamento. Estamos hablando del departamento de Risaralda, en el cual se resalta la agricultura, ganadería, industria y el comercio durante los últimos años, la producción de combustible, café, caña, plátano, frutales, entre otros. En el acontecer de los pueblos, la presencia de economía campesina ha generado dinámicas económicas, culturales, sociales, políticas, tecnológicas, debido a las diversas funciones que desempeñan estos sistemas productivos, no solo en entornos rurales, sino en los contextos urbanos. Tales funciones expresan un papel en la soberanía alimentaria de los países, en la calidad de la vida del campo, la calidad del alimento y la necesidad de utilizar el agua, la energía y la tierra fértil de manera sostenible y efectiva. No obstante, la corriente de pensamiento económica dominante defiende la agricultura. Listo. Como es de conocimiento, desde que surgió el movimiento agrario, tras vivir una serie de atropellos, como el desalojo de sus tierras, el descuido y abandono de los derechos, la relación de este contexto es que los campesinos quieren, más que llegar a un acuerdo, es tener una vida digna, normal o mejor que llevaban tiempos pasados. En este proceso es tarea del Estado. Finalmente, no podemos hablar de sujetos individuales activos, sino de sujetos colectivos que en su experiencia y bajo la articulación de intereses comunes contribuyen a una democracia en los campos colombianos. Listo, dando pues a continuidad a la última pregunta, que es ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, recordemos que el sector que hemos seleccionado es el sector campesino. Bueno, entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. Este es un sector que se debe tener en cuenta gracias a los aportes constantes que tiene con la nación y el compromiso de sus colectivos con fines objetivos de abastecimiento. Basado en esto, la ONU proclamó en 2014 como el año de la agricultura familiar. Dado que en el mundo existen más de 3.000 millones de personas en el campo, 80% son hombres y mujeres agricultores, y reconociendo que la agricultura familiar es mucho más que un modelo económico agrario que constituye al núcleo para la gestión ambiental de la tierra y de su biodiversidad,
La fuente de importantes dimensiones culturales del pueblo genera un pilar fundamental del desarrollo integral de todas las naciones. El sector campesino aporta mucho a la democracia, ya que la cultura del país es agraria, o eso es lo que conocemos. La gran mayoría de Colombia necesita de los campesinos, ellos son los que producen los alimentos que nosotros consumimos, y más que verlo como personas que solo producen, nos abastecen, también hay que verlo como un tema cultural, un tema, o sea, Colombia es un país de cultura campesina, de cultura ancestral, eh, de una cultura de un país que quiere vivir en paz. Así es como esto contribuye a la democracia.